Hola, ¿qué tal estás? Esta semana Vida Nueva conversa con la artista cubana Gloria María Milagrosa Fajardo García, a quien conocemos mejor por su nombre corto, Gloria Estefan. Lleva 50 años actuando en escenarios de todo el planeta y su música ha sido no solo motivo de celebración, sino también de reivindicación festiva. Para un músico, yo creo, para un artista, yo no creo que hay concepto en realidad de jubilarse. ¿Jubilarse de qué? De la alegría, de la creatividad. ¿Por qué dejar de crear cosas nuevas hasta el momento que ya no tengamos algo que decir? Entonces ya uno verá, pero yo creo que es una evolución y todo va, vienen las generaciones nuevas y es su momento. Detrás de los ritmos latinos hay una mujer que cree igual en Dios que en el ser humano y las causas justas. Partiendo de la artista cubana con reconocida fama internacional, Vida Nueva expande el horizonte musical hacia el centro y sur del continente americano. Ese vasto territorio ha aportado un motor teológico y sinodal a la Iglesia Universal y, casi como un reflejo, el humanismo cristiano también se ha hecho notar en el contexto musical. Lo mismo desde canciones inspiradas en valores emanados del propio Jesús hasta composiciones puramente creyentes. En el episodio de hoy vamos a caminar una senda paralela al contenido de Vida Nueva, una de música y fe. Te invito a que te quedes conmigo durante la próxima media hora. Afinemos la mirada en compañía mutua. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 229º episodio. Cae la noche. El año, alrededor de 1620, y el lugar, la región de Lancashire, hacia el norte de la isla de Inglaterra. Huele a cera y a piedra fría. Las ventanas están cerradas. Se oye una tos y se percibe un movimiento inquieto antes de comenzar. No estamos en una iglesia, sino en una casa particular. En medio del silencio humano, una vela tiembla y su baile anticipa la música que, tras un ronco carraspeo, comienza a sonar. Pero no es un himno de alabanza. La melodía es otra. Suena a calle, a barrio. Una tonadilla que todo el mundo conoce. Música popular que parece de taberna. Al menos hasta que ponemos más atención. No, la letra no es callejera. Dice Jesús, come through to me. Jesús, ven a mí. En efecto, hay que prestar atención porque cantan a poco volumen, todos juntos, pero bajito. Y es que corren un gran peligro. La canción es católica. En un contexto reformado agitadamente anticatólico como el de 1620, esas estrofas les pueden llevar a la cárcel o algo peor. Saltamos casi 4 siglos y nos movemos a Hungría, el Budapest de finales de 1970. Un sótano. Jóvenes con vaqueros, guitarra en mano. Fuera, la policía vigila. Hay cierta música que está prohibida, con excepciones toleradas. Todo depende de quién esté escuchando. Los jóvenes tocan. Es música cristiana, católica, pero suena moderna. Los ritmos de la época se funden con el discipulado originario. Son canciones que se copian a mano. Cintas de cassette que se graban en casa una y otra vez hasta que la copia de la copia suena distorsionada. Aún así, el mensaje no se pierde. Esta pequeña historia en 2 partes con la que empezamos nos pone en un contexto musical más que interesante.
Regresemos por un momento a la Inglaterra alrededor del año 1620. Había pasado casi un siglo desde la disputa anglicana con Roma. Lo que sin duda podría haberse planteado y resuelto de otro modo, al final desembocó en un país con leyes que castigaban a los ciudadanos por ser católicos, o como se les conocía popularmente, recusantes, que es el equivalente a protestante pero a la inversa. En esa escena que dibujábamos mentalmente de un grupo de gente cantando como de soslayo, lo que hacían no era solo un rezo, sino también una estrategia de supervivencia. Little Crosby, una pequeña localidad que sigue existiendo y que está situada en Lancashire, permaneció como una especie de bastión católico en un océano reformado. Pero dado que las leyes decían que no se podía practicar el catolicismo en público, las familias encontraron otro modo de alimentar su fe. Y fue por medio de música popular reconvertida en alabanza cristiana. Canciones famosas de la época que, escuchadas desde lejos, podrían pasar como una celebración festiva más. La familia Blundell fue en gran parte responsable de mantener la fe católica en Little Crosby, que a día de hoy sigue estando mayoritariamente en comunión con Roma. De hecho, del entorno de esa familia de los Blundell proceden 2 cuadernos que nos permiten conocer las canciones utilizadas por las familias católicas de la región para mantenerse firmes en su fe. Uno de esos cuadernos se llama The Great Hodgepodge y el otro tiene un nombre más académico, el MS 15225. El primero, The Great Hodgepodge, por ejemplo, contiene 20 canciones que fueron transcritas como resultado de un esfuerzo colaborativo de recopilación. La propia comunidad católica, con más o menos recursos materiales, se valía de la música para sobrevivir a la Reforma y las leyes anticatólicas. De hecho, no todo eran cantos piadosos. El Great Hodgepodge contiene catequesis, cantos de misa, memoria de mártires, defensa de la señal de la cruz y alguna que otra sátira antiprotestante. Todo ello, eso sí, dicho con voz baja. La casa de la familia Blundell, por tanto, se convirtió en un punto católico de referencia. Por allí pasaban los sacerdotes itinerantes en una época en la que acoger a un cura católico en tu casa estaba castigado por la ley inglesa. De hecho, en un terreno suyo conocido como Harkirk, se habilitó un cementerio consagrado que funcionaba de forma paralela al de la zona, y allí eran enterrados los laicos católicos a quienes se les negaba sepultura en su propia parroquia. Fíjate qué curioso. La música popular no buscaba la conversión del vecino anglicano ni su retorno a la fe católica romana. Era una práctica que perseguía más bien la reconversión interior, el fortalecimiento individual y colectivo en un tiempo de redadas y cárcel. No eran himnos tradicionales los que mantenían encendido el corazón católico, sino versiones de música popular. La otra parte de la historia que he contado nos transportaba a la Hungría de la época soviética, la del comunismo de goulash. El goulash es un plato típico de la zona, una especie de guiso muy rico. Y la comparación se hace porque se trató de un tiempo en el que la represión y el silenciamiento solo se desencadenaba si el Estado consideraba que había oposición contra él. Por lo demás, existía cierta tolerancia. Eso sí, excepto para la religiosidad juvenil y el rock. En ambos casos se consideraba algo subversivo. En ese contexto, figuras como Silly Genot o Imre Silas fueron creando de forma medio clandestina una serie de composiciones que se distribuían de mano en mano. A Silas quizá le conozcas por su famosa misa con instrumentos contemporáneos. Ya hacia mediados de 1970, la renovación carismática católica fue extendiéndose por medio de redes urbanas y reuniones domésticas a golpe de oración espontánea y alabanza con guitarra. En ese ámbito la policía se infiltraba, tomaba nota y ponía veto a algunas composiciones. Por su parte y al mismo tiempo, los pastores católicos miraban también con cierto recelo la incorporación de música popular a la liturgia, lo cual resulta un auténtico contraste con la Inglaterra de Jacobo I, donde lo popular había servido como refugio y baluarte católico. En la Hungría del último tercio del siglo XX se miraba no obstante como algo sospechoso. Al menos
hasta que se produjo un giro importante. Y fue el momento en el que el cardenal Lecay, que era una figura de mucho peso en el episcopado húngaro, hizo una aparición pública en un festival llamado Nagymaros, que era hasta entonces mirado con sospecha estatal y con sospecha eclesial. A partir de ese momento, la jerarquía pasaba de recelar de la música moderna a reconocerla como una forma legítima de devoción. Y todavía más interesante, esa música, digamos entre comillas, moderna, se transformó en una especie de lengua franca de punto común con otras experiencias religiosas que vivían oprimidas por el comunismo húngaro. Los carismáticos católicos y los cristianos pentecostales formaron una especie de comunidades rituales donde se reunían para compartir cantos espontáneos y oraciones en grupo. Se trataba de grupos humanos que provenían de diferentes denominaciones religiosas y que quedaban unidos más por la experiencia espiritual que por la teología formal. La sospecha y la vigilancia no podían silenciar la melodía de la fe. Desde este punto de vista podemos ver la música como una especie de iglesia portátil, un pueblo, una historia compartida que cabe en una melodía. Familia, iglesia doméstica. Música, iglesia portátil. En uno y otro espacio de la historia del principio había un componente en común, el riesgo físico. Existía un silencio impuesto. Cantar era entonces un desafío contra el miedo, cada nota un empuje de esperanza. Pero hoy el contexto ha cambiado. La censura no viene solo del Estado. En muchos países actuales no se nos prohíbe cantar. El censor es el propio ruido de los medios. Cantamos, pero ¿quién escucha? Hoy la fe no compite contra una policía secreta ni contra un vecino que te acusa de ser recusante. La fe se la juega contra el scroll infinito, contra la pantalla que se desliza con el dedo. Nuestros antepasados cantaron para mantener su identidad, para no desaparecer. Cada balada interpretada era una forma de seguir siendo ellos y ellas mismas cuando todo alrededor los negaba. ¿Será que hoy hemos perdido ese pulso contra la historia? Es más, puede que incluso le hayamos dado la vuelta. A día de hoy no es raro encontrar a un católico que censura a otro católico cuando su música no suena entre comillas como debe. Ahí, la memoria podría ayudarnos a escuchar mejor. ¿Acaso acusaríamos a la gente de Little Crosby de corromper la fe por cantar al ritmo de su propio tiempo? Absurdo. Eligieron la alabanza viva antes que el silencio piadoso. Eligieron el canto antes que la muerte. Esta semana en Vida Nueva se habla de música, pero no solo. Muchos otros temas pueblan las páginas del número. Al cumplirse el primer aniversario de la tragedia humana y material que supuso el paso de la Dana por la Comunidad Valenciana, el arzobispo Benavent llama a comportarse como hermanos tras el recuerdo de la fragilidad que aquel acontecimiento catastrófico puso de manifiesto. Un nuevo documental producido por Movistar Plus, protagonizado por la religiosa Lucía Caram, tiene como compañera de pantalla a la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien elogia al Papa Francisco y siente el vacío de su ausencia como artífice de la paz. El documento final de la Asamblea Nacional de la Iglesia Italiana aprueba apoyar las jornadas civiles contra la homofobia e incluye el diaconado femenino en sus páginas. Para tener acceso a esta y otra información, considera ahora suscribirte a Vida Nueva. Recibirás y tendrás acceso a 47 números cada año. Para saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones. Arrancamos la segunda parte del episodio. Hagámoslo con una breve definición del ámbito económico. ¿Recuerdas a Henry Ford, fabricante de vehículos? En su honor se puso nombre a un concepto,
el Fordismo, que aglutina a un modo concreto de entender la fabricación y el mercado. Producción en masa, uso de maquinaria especializada y la búsqueda de economías de escala. Podemos decir que el Fordismo dibuja un círculo virtuoso entre productividad creciente, inversión sostenida y aumento del poder adquisitivo de los trabajadores. Esa forma de entender la manera de producir se mantuvo durante mucho tiempo, pero llegó un punto en que comenzaron a detectarse algunos cambios. En lugar de producir en masa, se fue apostando por la especialización flexible, donde la producción se iba deslocalizando hacia empresas pequeñas y medianas. Se aceleró el triángulo diseño, producción y distribución, aunque la mayor característica de este postfordismo es que se desplazó el eje central de la producción hacia el consumo. Se instaló el dogma de que hay que expandir y acelerar infinitamente el consumo a nivel global. ¿Qué tiene que ver esto con la música cristiana? Bueno, pues bastante. Los grandes conglomerados mediáticos transnacionales se han convertido en las instituciones culturales más poderosas del mundo entero. Su posicionamiento como actores centrales a nivel mundial reconfiguró el poder simbólico y condicionó la capacidad de la Iglesia Católica para seguir siendo una voz independiente y crítica. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, dejó de apostarse por fabricar cosas para centrarse de lleno en la fabricación de consumidores. Esos conglomerados mundiales pasaron a dictar el relato común de modo más eficaz que las parroquias o las escuelas. Además, en los años 80 y 90 se produjo una desigual desregulación mediática y el marketing se convirtió en el idioma común. Comenzamos a escuchar términos como bases de datos, microsegmentación, neuromarketing, etc. A partir de entonces, la publicidad, el cine, la música comenzaron a apropiarse de símbolos cristianos, desde las cruces al vocabulario de redención. Se produjo una depredación simbólica de lo sagrado hasta convertirlo en un mero decorado. Cuando llegó el siglo XXI, por tanto, la Iglesia se encontraba en una encrucijada. ¿Qué hacer? ¿Apostar por la contracultura sin protagonismo central? ¿Generar una marca global lo mismo que el resto de actores del momento? Desde luego, en ese punto, si hubiéramos usado la vara de medir de la visibilidad, entonces quien habría marcado los pasos habría sido el mercado. Bien, es este complejo panorama histórico y mundial el que nos devuelve al tema de portada de Vida Nueva. Y es que aquí ya comenzaron a surgir nombres de artistas musicales que se valían de su profesión para ser una voz de la Iglesia, allí donde la institución no ha sabido, no ha podido o no ha querido llegar. Martín Valverde, oriundo de Costa Rica, pero nacionalizado mexicano, comparte con Vida Nueva que hay un doble filo muy fino en la profesionalización del trabajo musical relacionado con la fe. Afirma que no ha sido poca la crítica recibida al señalar que se hace negocio con las cosas de Dios. Pero, además de la música explícitamente cristiana, también encontramos humanismo cristiano impregnado en las obras de tantas y tantos artistas que se dejan el corazón en el escenario y mezclan de forma equilibrada lo festivo con lo reivindicativo. Gloria Estefan, en conversación con Vida Nueva, comparte, por ejemplo, su sueño de ver una Cuba libre. Ese sueño de una Cuba libre nunca se muere. No sé si lo llegaré a ver, porque las cosas se atrasan y las cosas van cambiando, pero siempre para mí sería, profesionalmente y personalmente, cantar en una Cuba libre sería algo que es lo único en realidad que me encantaría hacer, pero oro por ellos diariamente. Lo menos que necesitan es un concierto, lo que necesitan es libertad de expresión, libertad de poder darle de comer a sus familias, de poder soñar con una vida mejor. Esos son temas más importantes para ellos, pero si algún día pudiera celebrarlo, por supuesto. La fe de Gloria Estefan es más vital que doctrinal y se encarna en sus raíces, tanto en el tema de la libertad como en el de la migración. Porque aunque ella es estadounidense desde muy pequeñita, sus orígenes familiares se encuentran en el Caribe,
Y en esta época en la que la administración de los Estados Unidos está librando una guerra contra cualquier persona que suene a no nacida aquí, la artista comparte con Vida Nueva lo que experimenta. Te tengo que admitir que tengo miedo. Tengo miedo por primera vez en mi vida, que llevo más de 6 décadas en mi país, porque Estados Unidos es mi país. Yo fui de 2 años y aunque no olvido mi país natal, ahí es donde me he criado, he respetado. Mi padre peleó por ambos países. Él fue a Bahía de Cochinos y fue a Vietnam en el ejército americano. Fue buscando libertad. Y cuando veo esas libertades poco a poco siendo aplastadas, siendo apagadas, cuando veo que cancelan a un periodista porque no coinciden en las preguntas que están haciendo, cuando veo algo que un juez ha determinado ser ignorado, esas cosas me asustan. Cuando veo que hacen a los inmigrantes el enemigo. Los criminales hay en inmigrantes y en personas no inmigrantes. La mayoría de los criminales en Estados Unidos son americanos. Entonces, como que lo entiendo, porque siempre van a buscar al que llegó último para que pague los platos rotos. Pero estoy viendo algo que nunca he visto en mi país y realmente me preocupa. La cantante cubana admite preocupación, y podemos extender su preocupación hacia un ámbito más universal. El hecho de temer por tu vida o tu integridad cuando aquello que vives no se ajusta a las leyes arbitrarias dictadas desde el odio. Desde cierto punto de vista, los Estados Unidos de hoy día no se diferencian mucho de la Inglaterra del siglo XVII de nuestro relato inicial. Hay que esconderse. Que no se note que soy inmigrante. He de parecer lo más americano posible. Pero basta con que un vecino te señale como poco estadounidense para que se presente todo un batallón de encapuchados en tu puerta. ¿Acaso hemos alcanzado una nueva época de simbología oculta? La misma usada por los católicos de Little Crosby y, si me apuras, la misma que utilizaban los primeros cristianos con su dibujo del pez. Y es que, de normal, en los regímenes autoritarios, la música y la cultura en general no suelen salir muy bien paradas. No solo tenemos la quema de libros o su prohibición. Giremos un momento la vista hacia Vietnam. Abril de 2020. En ese entonces, el Tribunal Superior Popular de Hanoi confirmó una sentencia de 11 años de prisión y 5 de libertad condicional al profesor Nguyen Nang Tin. Según la acusación, el señor Tin fue juzgado por los cargos de elaboración, almacenamiento, difusión o propagación de documentos destinados a oponerse a la República Socialista de Vietnam. En concreto, Nguyen Nang Tin permanecerá más de una década en prisión por haber enseñado canciones subversivas a sus alumnos de música, como una titulada Viet Nam Toi Dau, traducida como ¿Dónde está mi Vietnam?, y que habla sobre el sufrimiento de la población y el enriquecimiento de los poderosos. Un caso concreto que nos muestra un sendero interesante. La música también como apostolado caritativo. Decíamos antes que unos pocos conglomerados dominan la cultura mundial. Se produce, por tanto, un espacio de pobreza interior, siendo la homogeneización de las conciencias su máximo exponente. Pensar igual, hablar igual, comportarse igual, vestir igual, descartar igual. Ahí, la melodía que se entrelaza con los sufrimientos y tristezas del mundo, que pone en valor la vida del invisible y que le da voz a quien se la arrebataron, es algo que está en plena concordancia con la primera exhortación del Papa León XIV, Dilexite, sobre el amor a los pobres. Por todo ello, la Iglesia está hoy en una encrucijada donde debe apostar por invertir en lo musical con decisión. Entrar en las playlists de Spotify u otras plataformas. Hablar de tú a tú con una población que a veces tiene más entrenado el pulgar de hacer scroll que el cerebro o el corazón. La humanidad desliza más rápido de lo que piensa o ama.
Estos días se está hablando aquí y allá sobre la nueva propuesta musical de la artista Rosalía. Cualquiera que sea la estrategia de mercadotecnia subyacente, lo que se pone de manifiesto es que el contexto mundial está abierto a propuestas espirituales concretas y no solo a la amalgama indistinguible de recetas milagrosas que ofrecen la industria y el mercado como sustitutivos de la interioridad, ya sea en forma de terapias, ya como una serie que se consume para acallar la voz de nuestra conciencia. Gloria Estefan habla con Vida Nueva sobre una de sus canciones que seguro has escuchado 1.000.000 de veces. Esa que decía, abriendo puertas. Cerrando heridas, pero mira qué lindo que piensen en esa frase. Cerrando heridas, porque todos tenemos heridas y lo que tenemos que buscar la forma de cerrar las nuestras y ayudar a cerrar las heridas de otros también. Yo soy optimista y yo pienso siempre que hay más personas queriendo cerrar heridas que abrirlas. Y a veces las que están tratando de abrirlas es como un llamado a aquí estoy, necesito ayuda. Así que hay que enviar mucho amor hacia el universo y a todas esas personas que están sintiendo odio o cosas negativas porque ellos sí tienen esas heridas bien abiertas. Y yo creo que ya para despedirnos no estaría de más acordarnos de que si no prestamos atención, tú y yo también podemos ser una de esas personas que van por ahí abriendo heridas y no puertas. Cuando señalamos a otro bautizado y le acusamos de que la música que utiliza para orar no es la adecuada, tal vez nuestras miras no sean tan anchas como creemos al mirarnos al espejo. Ahí tenemos, por ejemplo, propuestas coreanas como esta Koinonia interpretada por varios artistas. O la música de la filipina Jamie Riera. O el metal de los italianos Metatron. Al final, la música hace su trabajo, de entender, de orar, de pertenecer. Y mira, ahí tenemos otra clave. Habrá que afinar el oído y también el corazón para reaprender que, en más de una ocasión, la música no tendrá por objetivo el aplauso, sino la presencia. Hace 500 años en Inglaterra los católicos cantaban contra el silencio. En la Hungría comunista, contra el Estado. Cantemos hoy contra el ruido que nos despersonaliza. Cantemos. No para sonar bonito, sino para aprender a pertenecer de nuevo. Desde el último episodio han pasado unas cuantas cosas en la Iglesia y en el mundo. León XIV recibió ayer en audiencia a los participantes en el Jubileo del Mundo Educativo, a quienes recordó que él mismo comenzó como docente entre raíces cuadradas e integrales, y les instó a no permitir que un algoritmo escriba su vida. En otro orden de cosas, Francesco Bamonte, vicepresidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, lanzó una reflexión sobre la noche de Halloween y su conexión con la neomagia wicca y el satanismo, relacionando actividades de estos días con rituales cada vez más abominables. Sudán está experimentando una violencia descontrolada. Desde el domingo 26 de septiembre, las milicias paramilitares han asesinado más de 2.000 civiles desarmados en Darfur del Norte. El pasado miércoles, una barbarie descomunal. 460 pacientes asesinados en un hospital materno. Tienes más detalles sobre estas y otras noticias en vidanuevadigital.com. Llegamos al final del episodio. Como decía al comienzo, hemos seguido una senda musical que nos ha estirado los límites del número de Vida Nueva de esta semana. Recuerda que en el número, encuentras información con más detalle. Por mi parte, nada más.
Te doy las gracias por haberte quedado conmigo y te animo a que compartas el episodio en tus redes sociales. Llena de música este mundo que tenemos en común. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast